El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos y queridas hermanas, en el Sermón de la Montaña, el corazón mismo del Evangelio de San Mateo, Jesús nos ha invitado a ser sal de la tierra y luz del mundo, a asumir la ley divina con más plenitud y perfección, y tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Hoy, domingo 7 del tiempo ordinario, las enseñanzas del Señor en el Evangelio de San Mateo se centran en cómo afrontar la violencia, el amor a los enemigos y la invitación a buscar la perfección. Esto es necesario para llegar a ser auténticos discípulos suyos. Las exigencias de Jesús podrían parecer excesivas, ya que piden total y absoluta disposición para el perdón y la reconciliación con los enemigos, pero son expresiones de su novedad que supera lo antiguamente ordenado. La primera enseñanza de Jesús: han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Alude a una ley muy antigua llamada del talión. Se remonta a más de 15 siglos antes
y que fue regla de varios pueblos del antiguo Oriente. Esta ley buscaba la equivalencia de los daños. Esta ley aparece mencionada en Éxodo 21, versículos 22 al 27, en el libro de Levítico, capítulo 24, versículos 20 y 21, y el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. En su aparente barbaridad, fue un gran avance en la historia de la humanidad, pues sirvió para contener las venganzas ilimitadas o desproporcionadas, pero no propiciaba la reconciliación. Jesús, en cambio, presenta una nueva alternativa: no resistir al mal con más mal, que ilustra con ofrecer la otra mejilla, ceder hasta el manto y estar dispuestos a hacer más de la cuenta. La bofetada expresaba odio y ofensa. La vergüenza era mayor que el dolor mismo. Dar el manto significaba lo extremo, al quedarse prácticamente desnudo. Esto estaba en contra del derecho prestatario del Antiguo Testamento, en el que cuando un pobre ha tenido que dar en prenda su capa o manto, se le debe devolver para que pueda dormir en ella. Eso nos menciona Éxodo capítulo 22, versículos 26 y siguientes. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y siguientes. Ante lo reclamado por la fuerza, el Señor pide acceder incluso al doble. En conclusión, Jesús considera como única forma de evitar la violencia es no proseguir con ella. A veces se pretende justificar la violencia como algo normal. Suele decirse que siempre han existido luchas y guerras. Sin embargo, la violencia es una reacción irracional, motivada por la actitud ciega e intolerante, solapada por estructuras sociales que la admiten y hasta la fomentan para sacar provecho económico. La violencia nunca es un fenómeno natural, es más bien producto de una sociedad deshumanizada y con intereses mezquinos. La violencia es multifactorial y multiforme. No es solo aquella extrema generada por bandas delincuenciales y grupos del crimen organizado en la lucha por el poder y el control de sus territorios. Es también la violencia que día a día generamos en las calles y hasta en el propio hogar, violencia intrafamiliar y agresiones, a veces por tonterías insignificantes. Es la violencia de medios amarillistas de comunicación, mercaderes del morbo, que la difunden a través de series, películas y hasta noticieros que hacen la apología o el discurso en defensa o alabanza del delito. Es la violencia promovida por el comercio en juegos aparentemente inofensivos, pero que estimulan la agresión y que niños y adolescentes instalan en sus dispositivos electrónicos. Pareciera que el Evangelio de hoy nos propone algo imposible de practicar. Corremos el riesgo de desilusionarnos y cuestionar: ¿qué idea tiene del ser humano el Dios de Jesucristo para proponer semejante osadía? Sin embargo, podemos invertir la pregunta: ¿qué imagen nos hemos hecho de Dios para considerar imposible el horizonte que nos despliega Jesús? La santidad anhelada ya por el libro de Levítico no se alcanza a través de normas rituales o otros preceptos, sino por la presencia del Espíritu de Dios que habita en nosotros y nos hace templos santos, como enseña San Pablo en su carta a los Corintios. Pero cuando lo ignoramos, nos extraviamos en nuestra lógica humana que apaga el sueño de Dios, forjar de las espadas arados y de las lanzas podaderas. Si practicar este evangelio nos parece imposible,
Significa que no hemos entendido al Padre de Jesús. Un Padre que es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas, como dice el Salmo 103 en sus versículos 8 al 10. Si creemos que no es posible vivir las enseñanzas del Sermón de la Montaña, significa que en vez de ser imagen y semejanza de Dios, más bien hemos diseñado y construido un Dios a nuestra imagen y semejanza, una caricatura de alguien que no es el Padre de Jesús. Nuestra vocación es la santidad. No podemos seguir generando odio, enemistad, rencor, resentimiento o deseos de venganza. Estos males son cáncer que crece de forma incontrolable, con muchas formas de metástasis. Su daño corroe nuestra existencia y nos sumerge en una espiral devastadora e irreversible, donde la violencia engendra más violencia. El templo santo de Dios en nosotros se deteriora, se destruye y se desploma cuando nos dejamos llevar por la violencia. En cambio, el perdón es el testamento escrito por el mismo Jesús en la cruz. Es la herencia y la bendición otorgadas desde el costado traspasado por la lanza clavada con saña asesina, pero convertido en el manantial del que brota la vida, el agua y la sangre, que pueden purificar el odio esparcido a lo largo de la historia humana y de nuestra propia historia, y que puede reconstruir el templo santo tan ultrajado y profanado. Necesitamos comprender bien las enseñanzas que nos ofrece Jesús en el Sermón de la Montaña, asimilarlas y sobre todo vivirlas en el aquí y ahora de nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla, de nuestro estado de Veracruz, de nuestro querido México, tan golpeados por el flagelo de la violencia, el crimen, la división, la polarización, el rencor y el odio. Dejemos de oír los aullidos de los lobos sanguinarios que buscan sacar partido de la violencia y del sufrimiento. Escuchemos la voz del buen pastor que da la vida por sus ovejas y las alimenta con el pan de su palabra y de su Eucaristía. Queridos hermanos y queridas hermanas, pidamos a Dios por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, San José y San Andrés Apóstol, que seamos artífices y constructores de paz en los diferentes ambientes en los que desarrollamos nuestras actividades diarias, dando testimonio alegre del amor de Dios. Les invito a ponerse de pie para que hagamos la siguiente oración. Padre misericordioso, que has revelado la fuerza de tu amor en tu Hijo crucificado. Rompe las cadenas del odio y la violencia. Y haz que nos dejemos habitar por tu Espíritu. Para que como templos santos sepamos testimoniar tu mensaje de reconciliación, de perdón y de paz. Que así sea.